Va a tratar sobre la realización de una gráfica elegante, concisa, para poderla presentar en algún documento profesional o académico. En lo concreto estábamos viendo ahora mismo el estrato, la gráfica en tipo estrato del empleo de El Salvador del 70 al 2015. Es una gráfica en este caso que parece un mosaico, un estrato geológico, ¿no? En el cual tenemos el gran sector primario abajo, en medio el sector secundario y el sector terciario. Tenemos evidentemente una caída en el peso del empleo del sector primario, una constancia más o menos alrededor del 20% del sector secundario y eh, una ventaja enorme, una brecha enorme, un crecimiento enorme del peso del sector terciario, que empieza en el 70 con 25% y termina en el 2015 alrededor del 50% del empleo. Vamos a hacer esta gráfica y alguna otra más para poderla presentar, ya decimos, en algún documento profesional o académico. Bien, aquí tenemos la base de datos, está el empleo sectorial a 45 sectores. Algunos sectores no tenemos los datos, pero bueno, no pasa nada. Y lo que hacemos es, en esta celda que está aquí, la mantenemos vacía. Aquí están los 45 sectores. Arriba estarían las etiquetas de los años hasta el 2015. Entonces lo que hacemos es eh, el shift del teclado y hacia abajo, ya sea que lo hagamos paso a paso o apretamos además del shift el control, vamos hacia abajo con el teclado y luego soltamos control, subimos al 45, apretamos el control y a la derecha. Ahí tenemos 46 filas, 45 sectores más el, los rótulos, y tendríamos entonces esa cantidad de datos. Bien, dicho eso, vamos aquí a mostrarlo. Se movió. Vamos a ver, para no perder la selección. Ahí la tenemos, está bien. Ahí está, correcto. Y entonces lo que podemos hacer es directamente irnos a esta pestaña, menú contextual, con el botón derecho del ratón, insertar gráfico. Ahí lo tenemos y inmediatamente se observa que no tiene las líneas en los ejes. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es el incorporarles y vamos a hacer la edición paso a paso para que ustedes vean cómo podemos llegar de una gráfica tal como la muestra Excel a una gráfica bien formateada. Primero lo que hacemos es irnos a inicio, fijamos aquí los iconos, ponemos, fíjense, esta parte es interesante porque por defecto no viene tan oscuro los números. Entonces, en esta parte hacemos esto, vean pues la diferencia de ponerlo y no ponerlo. Desde luego, además de ponerlo más oscuro, ponemos la letra oficial del curso, Garamond. Es una letra elegante, pero sin llegar a ser tanto, sin tener tantos retoques como la letra gótica. Y vamos a ponerle como mínimo pues un 16, ¿de acuerdo? El título del gráfico lo vamos a poner hasta después, porque cuando editamos un gráfico en Word, por ejemplo, en algún procesador de textos como Word, ahí lo que necesitamos es a veces hacer alguna última edición al título del gráfico, y esa preferimos pues entonces mantenerla para editarla en el propio Word y no en Excel. Entonces, ok, no vamos a ponerle entonces el título con esa idea. Pero ¿cómo sería el título? Lo vamos a repetir otra vez después. El título sería ¿qué es lo que queremos en este caso destacar? Lo que queremos destacar es la evolución del empleo de los 45 sectores. Entonces sería evolución del empleo sectorial. Eso es
la idea principal: evolución del empleo sectorial, punto. Después, punto y seguido, ¿de quién estamos hablando? De El Salvador, punto. ¿De cuándo? De 1970 al 2015. Esas tres ideas al menos tendrían que tener esta gráfica, ¿no? Empleo sectorial, evolución del empleo sectorial, punto, El Salvador, punto, 1970-2015. Ok, entonces eliminamos esto, ponemos entonces aquí, vean ustedes, seleccionamos este eje, menú contextual con el botón derecho, dar formato al eje, nos vamos aquí a línea sólida, oscura, ya la puso ahí, quizás un poquitín más gruesa de lo normal, de acuerdo, ahí está. Y esto mismo con F4 nos vamos ya al eje de las X, aplicamos F4 y suele ponerla, no la quiso poner ahora, vamos a ver el color, ahí está, ya, lo dejó, lo puso. Y vamos a poner las marcas de graduación. En este caso otra vez en el eje de las Y, de las abscisas, dar formato, vamos a ver las marcas de graduación, en este caso las principales, que sea de cruz, si les parece, ahí se ve bien. Y podríamos poner, dado que esto está en personas, podríamos poner miles para que no se amontone tanto. Entonces podríamos millares, de acuerdo, ahí está, 200.000, 300.000, etcétera, ¿no? Y ha puesto automáticamente ahí millares. Bien, seguimos adelante. Aquí hacemos algo similar, le ponemos una marca de graduación, en este caso forzamos a que sean 1 la cantidad de marcas, ahí están. Y en los años, fíjense ustedes, también vamos a procurar una letra menor para que nos pueda mantener todos los años. Ahí está, eso es lo que nos permite hacer. Ampliamos aquí para ocupar todo el espacio que va a ir dedicado al gráfico y tratamos de jugar con la cantidad o el tamaño de la fuente. Ahí está, todavía lo soporta. En esta parte déjenme ver si puedo hacerlo más hacia la izquierda. Sí lo permitió. Y si puedo incrementar el tamaño de fuente, en este caso pues parece ser que no, hasta ahí me permite. Bueno, pues ese es lo máximo que podemos poner. Vamos a poner una gráfica de líneas. Vean ustedes que tendríamos no los años, sino aquí los sectores. Ahí está, ahí los tenemos, pues ahí están todos los sectores. Ahí está, ahí se puede observar. Ya empieza a ser una gráfica que tiene bastante sentido. Quizás habría que remarcar algunos sectores, en este caso pues podríamos darle una línea más gruesa y que se refleje esto aquí, que esta es la 35, aplicamos F4, vean ustedes que engureza automáticamente. También esta es la 3, esta naranjada también F4 y nos da que es la rama 42. Ahora mismo simplemente estamos diciendo el número del sector, pero la 35 es el sector comercial, sector comercio. Eso es lo que podemos decir. Por acá también hay otro interesante, podríamos darle un F4, de acuerdo, y vemos que es la rama 36, aquí aparece. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues ¿qué más podemos hacer? Quizás me parece un poquito abusivo esta línea. Vamos a ponerla más delgada.
aquí está, vamos a ponerle punto y medio, ahí está, se ve con punto 25 bastante bien. Quitamos esta red, de acuerdo, para que quede bien nuestro gráfico, y podríamos, sería recomendable que si nosotros queremos enfatizar alguna línea en particular, evitemos el poner las leyendas que están aquí abajo. En este caso no se pueden evitar porque son 45 sectores, 45 marcas que tendríamos que hacer aquí, pero al menos sí podríamos enfatizar alguna. Entonces nos vamos a insertar texto, cuadro de texto, y aquí ponemos el número del sector. En este caso es el sector comercial, sería sector comercio. Entonces, si se conoce, si se investiga cada uno de los sectores, pues se pondría aquí. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que nosotros podamos el poder visualizar rápidamente qué sector es ese que está creciendo bastante. Yo lo sé de memoria, pero digamos este es el sector 3. No recuerdo cuál es, si es granos básicos. Voy a ponerle simplemente sector 3. Ya se investigaría pues en el caso de que se sepa. Lo hago aquí pues. Entonces sería recomendable que pusiera aquí sector y su nombre, ¿no? Sector 3 en este caso. Pues ahí está, sector 3 simplemente. Y la idea es intentar identificar de forma rápida sin que los ojos bajen hacia el cuadro de leyenda, sino inmediatamente se reconozca en la propia línea la identificación de ese sector. Lo propio se podría hacer con este sector 42. Vean ustedes que control hago aquí y trato de alguna forma de tocar la línea de la cual estoy queriendo enfatizar, para que sepamos a cuáles nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces aquí se tocaría, ahí está, igual acá, ¿no? Alineado los tres, ahí está. Podríamos hacer esto más corto, ¿de acuerdo? Esto más corto y poner también los otros sectores aquí, también puede ser otra forma de hacerlo, ¿no? Pero quitamos espacio, pero es otra forma también de hacerlo. Ahí está. Y aquí el sector 42. Cualquiera de las dos formas nos parece válida e interesante. Vamos a ver. Ahí está, sector 42. Ahí está. Bien, esto lo podemos mantener tal cual. Vamos a pasarlo entonces, si me permiten, a Word. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos toda la gráfica, menú contextual, copiar. Nos vamos entonces a Word y pegamos. ¿Cómo pegamos? Pegado especial, y bien, utilizamos directamente cualquiera de estas dos opciones: gráfico con el formato y con la liga hacia Excel, que es una posible solución, solo que no respeta siempre los formatos que tenemos en Excel y no los pega siempre en Word. Ahora mismo que lo intente hacer, observarán esto que les comento. Ya ustedes en principio pues quieren más espacio. Si ya lo teníamos más o menos ya definido, esto lo interrumpe. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues editarlo aquí, ¿de acuerdo? En los artículos académicos suelen pedirlo de esta forma, porque así los que hacen la diagramación pueden hacer ediciones a este gráfico, pero lo que perdemos es un poco el esfuerzo que habíamos hecho ya para enfatizar lo que queríamos. Esa es una forma. La otra forma la voy a poner aquí mismo,
es la siguiente: inicio, pegado especial y mapa de bits, que consume muchos bytes pero da la mayor calidad. Ahí está. ¿De acuerdo? Que de diferente tiene que esto lo podemos editar, esto ya no. Aquí podemos poner gráfica 1 y hemos dicho evolución del empleo sectorial El Salvador 1970-2015. Lo centramos, no ponemos punto al final, no tiene ese detalle. Okay. Vamos a ver, ahí está, inicio, centrado. Vean ustedes cómo queda simple pero con la información suficiente. ¿De acuerdo? Existe todavía otra forma de poderlo hacer, incluso creo que con una mejor calidad como imagen. Lo voy a mostrar también acá abajo. Sería, ahí estaría el título ya y centrado. Vamos a poner pues entonces la otra forma. La otra forma es irse a recorte. Y ahí en recorte, seleccionar el rango que queremos, que estaría por aquí. Limitarnos a ese rango en estricto sentido. Y pegarlo, control V, directamente acá. Vamos a ver la diferencia, a ver si se logra ver en una sola hoja. Es ligeramente de mejor calidad el recorte, curiosamente, que el pegado directamente desde Excel. Entonces ahí lo dejamos a consideración de los demás. Hay que tomar en cuenta cómo se va a ver en el documento nuestra gráfica. Podríamos aumentar quizás la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Una última variación de esto lo voy a hacer por acá. Voy a pegar otra vez el título por aquí. Una última variación es poner el documento, esa gráfica. Hago un clon, control, voy hacia la derecha, suelto. Y vamos a ver pues entonces ahora esto en escala logarítmica. Aquí si le damos, ya apareció por acá, pero le damos dar formato, nos aparece esto y abajo de unidades de visualización está escala logarítmica. Dado que algunos tienen ceros, por eso nos da ese aviso, pero podemos poner el famoso 2.7182 como referencia, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos esta escala, o bien utilizamos directamente la base del base 10, el logaritmo vulgar, como se quiera. Ahí lo tenemos. Vean que se compactan ya aquí ya no tendría mucho sentido esto. Se compactan la dispersión de los diferentes sectores. La ventaja es que ahora podemos ver quién es el que realmente crece más en el tiempo. Este es el que crece más, el 35. También lo hace el sector 42, decrece bastante este sector que habíamos comentado, también el sector 3. Otro que decrece bastante y se puede observar aquí es la serie número 2, el sector 2. Bueno, podemos recuperar el espacio perdido aquí, ¿de acuerdo? Y enfatizaríamos aquí pues la dispersión de los crecimientos, en este caso del empleo sectorial. Recuerden ustedes que los logaritmos muestran precisamente no solo la compactación de la dispersión, sino también nos va mostrando el crecimiento de esa variable. Si la pendiente
en este caso observen esto, si comparamos este nivel con, por ejemplo, este otro que está aquí, pues inmediatamente sabemos de que ha decrecido el sector 3 contra el sector 35, simplemente por la pendiente que tiene en logaritmos. Bien, lo voy a poner pues acá, copiar, y hemos dicho que le damos control V. En este caso pues entonces sería la evolución del empleo sectorial, logaritmos naturales, tendríamos que poner ahí un aviso, ¿no? En logaritmos. El Salvador 70 2015, y siempre acá vean ustedes que ya ha cambiado esto, lo puso como para editable, en forma editable. Yo realmente no lo quisiera tener así, ya mostré cómo es, entonces sería más bien copiar y sería más bien aquí pegado especial, mapa de bits. Ahí está, ahí está, ahora sí queda bien, y le pondríamos aquí fuente a todas las gráficas, fuente elaboración propia con datos del BCR. De acuerdo, ahí está. La E después de la fuente es minúscula porque se supone que es la misma oración. Suelen poner aquí una mayúscula, pero realmente debería de ser minúscula. Bien, no debería de llevar punto, y ya hemos dicho que debe de llevar esas tres ideas fundamentales: de qué estamos hablando, de quién y de cuándo. Adicionalmente pues podríamos poner alguna otra observación aquí, ¿no? Eh, para que el lector pueda leer de forma correcta esta gráfica. Recuerden que una gráfica se debe de leer en sí misma, ¿de acuerdo? Otra ventaja que pudiéramos aquí hacer es que en el propio Word podemos aumentar algunas características de esa imagen. Por ejemplo, podemos darle, aquí se ve, mayor contraste o menor contraste, ¿de acuerdo? Ahí podemos buscar todavía un mejoramiento, ¿de acuerdo? Si fuera todavía incluso útil. Bien, dicho eso, entonces hemos hecho una gráfica, en este caso de línea. Vámonos a la gráfica de estratos, ¿les parece? Ok, vámonos pues entonces, cerramos aquí y ya estamos acá. Volvemos a hacer un clon de esta gráfica y la convertimos ahora, vean ustedes, un clon 3, ahí está, la convertimos ahora en áreas. Desde luego tendríamos que quitar los logaritmos, tendríamos que poner entonces esto en cambiar tipo de gráfico y poner áreas. Y vean ustedes que nos da una muestra en la cual se apilan y nos muestran por tanto el 100%. Eso es lo que queremos realmente. Ahí pues, ahí está el 100%. Y bueno, nuevamente jugamos ahí con el tamaño del texto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me parece que está suficientemente grande. Lo voy a poner un poquitín más grande. Aquí ya no me permite hacer más grande, me parecía. No, ya no, hasta ahí llega. Y en este caso puedo utilizar este espacio que está hasta acá. Habíamos comentado también que pudiera ser útil el poder hacer alguna adición, en el sentido de achicar este cuadro que tenemos aquí, es decir, todo el mosaico, achicarlo, y siempre podemos irnos de esta manera,
para que podamos poner ahí, fíjense ustedes, algún comentario como el que hicimos acá. Ahí está. ¿Qué pusimos acá? Bueno, pues pusimos el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Fíjense que incluso aquí hemos logrado ponerle los números más grandes. Vamos a intentarlo hacer porque creo que sí es de utilidad. Entonces vamos a intentarlo hacer acá. Vamos pues entonces a dar formato del eje. Vamos a opciones de texto, opciones de eje. Déjenme ver. Aquí está. Vamos a ver que lo ponga de esta forma. ¿De acuerdo? O bien simple y sencillamente que lo ponga así y los grados los modificamos, también es otra forma. Ahí está. Y forzamos a que nos muestre una marca de graduación. Vamos a ver. Aquí está. Aquí la forzamos a que nos dé en las etiquetas especificar la unidad de intervalo 1. Podemos ahora sí elevar, fíjense ustedes, el tamaño de la fuente en este contexto. Entonces es útil esa aclaración. Bien, dicho eso, también habíamos comentado que podríamos nosotros poner aquí esta etiqueta de sector primario y sector secundario. Pues esta es muy fácil de hacerla, simplemente voy a hacer un ejemplo. Insertar el corchete. En este caso sabemos que más o menos por aquí es el sector primario. Podemos cambiarle por supuesto el color. Ahí está. Y aquí tendríamos que insertar nuevamente texto. ¿De acuerdo? Sería sector primario. Entonces convendría aquí ponerlo de esta forma. ¿De acuerdo? Ahí está. Achicamos esto y lo trasladamos hacia acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Y lo mismo para los otros sectores, de tal manera que nos quedaría algo como esto. ¿De acuerdo? Vamos a presentar esto, entonces copiamos y nos vamos, como hemos dicho, a nuestro Word. Pegamos. Tendría que ser un pegado más bien como mapa de bits, lo hemos comentado, no editable, aunque pudiera ser editable. ¿De acuerdo? Y vamos a poner pues entonces lo siguiente: inicio, pegado especial, mapa de bits. Bien, aquí lo tenemos ya. Se ve muy bien la gráfica y ponemos el título nuevamente para remarcar un poco la mecánica que estamos utilizando para poner los títulos de una gráfica. Sería entonces gráfica 2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está expresando? El peso sectorial del empleo. Entonces tendríamos aquí el peso o la participación sectorial del empleo. ¿De quién? De El Salvador. ¿De acuerdo? De El Salvador. ¿Y de qué año? De 1970 al 2015. Quizás aquí también convendría poner que estamos hablando de 45 sectores o ramas de actividad. Si lo soporta, bien, y si no, pues hacemos dos líneas. En este caso podría ser conveniente poner nuevamente Garamond. Ahí está. Y poner, ahí lo tenemos, 14. Se ve estupendo. Ahí se ve bien. ¿De acuerdo? Ya tenemos la información suficiente. Tenemos que poner aquí la fuente otra vez. ¿Se acuerdan ustedes? Fuente.
elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva, por ejemplo, ¿no? En realidad esta fue información que el compañero Armando Álvarez y Juan José y mi persona hicimos para, mediante las matrices insumo-producto, extrapolar la información y estimar el empleo. Las matrices insumo-producto las hicimos año con año desde el 2015 hasta 1970, año con año. Bueno, se ve, me parece que bastante bien, y esa sería un poco la idea. Nuevamente, mi sugerencia es de que las gráficas tengan este título, este tipo de fuentes, que no le falte su fuente, y también, si es posible, si acaso fuera posible, el tratar de evitar las leyendas. En este caso no se puede evitar, son bastantes ramas, pero si uno pudiera evitarlas, poner estas leyendas, digamos, si fuera una gráfica de 3 líneas, pues en lugar de poner la leyenda acá abajo, se pone aquí. Lo voy a hacer porque es, creo que, muy importante esta idea. Pues voy a hacerlo acá abajo, porque es una gráfica que se utiliza muy a menudo, ¿no? Pues voy a suponer en este caso que tengo estas series. Aquí está. Tengo el empleo, tengo el salario medio real, ¿de acuerdo? La participación del empleo. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, pues puedo hacer lo siguiente. Voy a obtener aquí el salario medio real. Y bueno, pues me voy acá. Fíjense ustedes, en este caso voy a obtener el salario medio. Y voy a poner aquí los años. Ok, voy a poner aquí, digamos, fíjense ustedes, el promedio de todos estos sectores que teníamos por acá. Es el promedio aritmético. Ahí está. Y lo corremos hasta el 2015. Y también ponemos aquí el empleo, que evidentemente sería la suma de todo lo que hemos visto acá arriba. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo tenemos, y vamos a poner una tercera, simplemente para que se vea. Una tercera podría ser el empleo de la agricultura. Entonces, que sería pues la suma de los primeros 9 sectores. Subo, los primeros 9 sectores serían estos. Ahí está. Y copiamos. Perfecto, ahí lo tenemos. Podríamos hacer alguna otra, pero con estas 3 tenemos suficiente. Seleccionamos, fíjense ustedes desde dónde. Y dejamos vacío esta celda. Le damos insertar, gráfico, línea. Incluso podemos aprovecharnos del hecho de que ya tenemos una gráfica más o menos hecha. Se acordarán ustedes que más o menos ya teníamos algo como esto. Entonces directamente copiamos aquí
copiar, y copiamos el formato en esta gráfica nueva que tenemos. Inicio, pegado especial, formatos. Bien, aquí tenemos pues entonces estas otras gráficas no nos interesan, vamos a eliminarlas. De hecho vamos a eliminar todo porque no queremos el cuadro de leyendas. ¿De acuerdo? Ahí está. Ampliamos esto, estamos aprovechando todo el... Ahí está. Y ahora sí vamos a poner, fíjense ustedes, este es el salario empleo global, el empleo de la agricultura, y por ahí debe de estar. Esta no nos interesa, tampoco nos interesa esta, y aquí se colaron algunas otras. Déjenme ver. Aquí están las tres series que queríamos. Aquí, claro, una es del empleo total, otra es del empleo agrícola y otra pertenece al salario medio. Esta última tiene eje diferente, una escala diferente. En este sentido, convendría poner estas en un eje y los otros en otro eje. Entonces en este hacemos menú contextual, dar formato a serie de datos, eje secundario, tiene más sentido. Y bueno, pues aquí ya lo tenemos, está puesto entonces ya el salario promedio, ¿de acuerdo? Y entonces lo que haríamos sería esto, añadir aquí salario medio. Vamos a tomar con calma, salario medio real total. Está. Y eliminamos por supuesto esto que teníamos como sector 42. Bueno, convendría poner una fuente mayor. Hemos dicho que sería conveniente tener de forma homogénea el Garamond. Ahí está, perfecto. Y luego eliminamos estas y vamos a copiar las otras. Y aquí deberíamos de poner, además, estarán de acuerdo conmigo, poner que esto es el eje derecho. ¿De acuerdo? Aquí está. Ahí está. Salario medio real total, eje derecho. Después hacemos una copia aquí y decimos empleo total. Empleo total, eje izquierdo. Para que no tenga confusión el lector. Y aquí tendríamos, aquí abajo, ¿verdad?, el empleo agrícola. Eje izquierdo también. Entonces ya sería necesario poner aquí o agregar una línea sólida, por supuesto no tan gruesa. Y aquí también, para no poner una línea tan gruesa, tendríamos que adelgazar el eje. Ahí está, ya lo tendríamos. Utilizar negros y grises, eso también es importante. No hay que poner tantos colores en una publicación. Ahí está. Esto lo pondríamos en negro, por ejemplo, y esto lo podríamos poner en gris. De acuerdo, ahí está. Se aprecia muchísimo, pero muchísimo mejor. Y ahí tendríamos pues las escalas. Aquí
pudiera ser interesante el incorporar, ¿verdad? Aquí donde dice eje, títulos de los ejes, el horizontal primario, pues creo que ese no tiene mucho sentido, pero sí el vertical primario y el horizontal secundario. Entonces los agregamos ahí, achicamos esto un poco para que tenga espacio los títulos del eje. Vean todo el trabajo que implica en efecto una gráfica como estas. Lleva bastante trabajo, pero vale la pena. Estamos aquí hablando de miles de personas empleadas. No tiene sentido, estamos duplicando esta información acá, la eliminamos y en cambio el eje derecho, vamos a ver si nos los permite poner, vertical secundario. Ahora sí, pues aquí tendríamos dólares a precios constantes de 1990. Ahí está, ya tiene toda la información el lector para poder hacer una lectura de esta gráfica. ¿De acuerdo? Bien, pues creo que ahí quedó muchísimo mejor. Aquí podríamos, ¿se acuerdan ustedes? Forzar a que nos muestre a 90 grados y que además las marcas, en este caso del eje, las etiquetas sean una. ¿De acuerdo? Si ese fuera nuestro interés, sí podemos hacerlo. Vamos a poner esto un poco más para acá. Ahí está. Vean ustedes, la fuente se ve ahora grande, pero ya cuando la copiemos hacia Word verán cómo cambian las cosas. Voy a poner esta un poco más grande para que veamos la diferencia. Esta tiene o va a tener tamaño 20 y esta va a tener tamaño 16. Vean la diferencia. En los detalles está Dios o el diablo, como ustedes quieran. Ahí está. Vamos entonces a poner inicio, pegado especial, mapa de bits. Vean ustedes la diferencia y pues ya a gusto de cada quien pondría entonces el tamaño de la fuente. Aquí vamos a poner gráfica 3, ¿de acuerdo? Y la presentamos a todos. Gráfica 3, ¿qué es lo que nos está presentando en este caso? Nos está presentando la evolución, pues a ver si están de acuerdo conmigo, del empleo y del salario medio. ¿De quién? De El Salvador y de 1970 a 2015. Eso se mantiene. Entonces seguimos teniendo la idea de poner de qué estamos hablando, de quién y de cuándo. Aquí convendría poner esto abajo y quitarle aquí el punto. ¿De acuerdo? Si nos interesara, esto lo podríamos todavía mejorar en el sentido de poner un párrafo y poner aquí menor cantidad. Vean ustedes cómo esto mejora bastante. Si queremos que estuviera pegada, ahí está. Vean ustedes, el gráfico está suficientemente bien. Si queremos o creemos que está sobrecargado esto, bueno, pues podríamos ponerlo cada 2 años. Podríamos hacerlo sin ningún problema. Y bueno, pues ya tenemos ahí una gráfica muy bien hecha, con lo mínimo y lo necesario para que el lector pueda hacer una apreciación de la información que está en esta gráfica, recordando que siempre la gráfica debe de leerse por sí misma, debe de tener los elementos suficientes para poder tener una lectura en sí misma, sin recurrir propiamente al texto. ¿De acuerdo?
Bien, se puede observar aquí nada más por último el salario medio cae de forma estrepitosa desde los 70. Aquí hay un punto atípico que se podría mejorar en la estimación. El empleo total, bueno, pues está incrementándose más o menos de manera constante, pero en lo que toca al empleo agrícola ha sufrido desde los 90 una, eh, un decrecimiento acelerado. Ya se tenía a partir de los 70, desde el 70 al 80 ya había un decrecimiento, se puede observar aquí, un decrecimiento, pero era un decrecimiento lento, pero definitivamente a partir de los 90 cae este nivel de empleo en el sector agrícola. Bien, le dejamos aquí por ahora, hasta la próxima.